Muy bien, una vez más, bienvenidos a una clase más de esta materia, Santiago. Estamos casi por finalizar el estudio, la reflexión en este libro, así que bienvenidos a esta clase. Vamos a iniciar entonces el capítulo 4, Santiago capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice Santiago a través de el Espíritu Santo escribiendo para la iglesia y así por extensión para nosotros también. Y pidamos entonces la dirección de Dios a través de una oración. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estudiar y seguir meditando en tu palabra. Gracias, Señor, por estas lecciones. Ayúdanos y dirígenos para que todo lo que hagamos sea según tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar en el capítulo 4 de Santiago que dice de la siguiente manera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Así comienza Santiago su capítulo 4 en esta porción bíblica. Note por favor la pregunta que Santiago está desarrollando. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Santiago está asumiendo entre los cristianos, porque recordemos, esta epístola fue escrita para cristianos, no para inconversos. Y él está asumiendo que entre los cristianos hay pleitos, hay guerras, hay problemas, hay disensiones y todo eso. ¿Deben haberlo? No. ¿Deben existir? No. ¿Debe ser parte de nuestra vida diaria? No, definitivamente no y no. Sin embargo, muchas veces existen y es lamentable que como cristianos estemos dando un testimonio cargado o presentado haciendo énfasis en actitudes negativas que describe Santiago acá, guerras, pleitos, disensiones, murmuraciones, etcétera. Ahora, Santiago no le interesa si suceden o no suceden. El punto acá es de dónde vienen. Hermanos, muchas veces nosotros no sabemos enfocar los problemas. Santiago nos está ayudando a entender, mire, hay un problema. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese problema? Señalar el problema y darle vuelta al problema y todo eso. No, es cierto, el problema está allí, ya se dio, ya sucedió. Lamentablemente, no debería suceder, pero sucede. Mejor hay que ir a la raíz, a buscarle una solución, a buscar la alternativa que nos ayuda a corregir ese problema. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, Santiago dice, ¿de dónde vienen esas actitudes, esos pleitos, esas guerras, esas situaciones que oscurecen y afean nuestra vida cristiana? Ahora, note la siguiente pregunta. En el versículo 1 dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, es lamentable que cuando nosotros caemos en una situación de esta naturaleza, de pleitos, situaciones de ese tipo, por lo general tendemos a buscar culpables, a buscar responsables, a señalar a otros acerca de esa situación. Santiago dice, ¿saben qué? Eso es originado por ustedes mismos, sus miembros, ustedes mismos, su cuerpo, lo han prestado, lo han canalizado, lo han orientado en esa dirección, en ese enfoque. ¿Y cuál es la
la motivación o el origen de esto, dice, vuestras pasiones. En otras palabras, hermanos, todavía no hemos aprendido a orientar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones hacia la voluntad de Dios. Ese es el verdadero problema. Si nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra, nuestra carnalidad, por así decirlo, estuviera orientada en el rumbo correcto, ésta se anularía y nuestro enfoque, nuestra actitud o nuestras actitudes en general llevarían una, como fruto, un efecto no tan feo como las guerras y las pasiones y los pleitos y todo eso. Así que cuando usted y yo tenemos problemas, cuando usted y yo tenemos pleitos, tenemos actitudes negativas, el pecado reina en nosotros y nuestras relaciones cristianas se rompen, se ven dañadas por cuestiones negativas, es porque todavía nuestras pasiones nos están dominando. Es triste y lamentable, pero así es. Y ojalá que tomemos en cuenta esto para corregir esa situación y que ya no se dé más. Versículo 2. Codiciáis la codicia, lo cual es pecado también. Codiciáis y no tenéis. Deseamos, pero no alcanzamos. Matáis, mire, y ardéis de envidia. Básicamente, ¿cuántas personas hay que básicamente solo lo único que quisieran es tener lo que ven en los demás, alcanzar el éxito de los demás, llegar donde están los otros? No pueden ser felices si no ven, si ven a otras personas en mejores condiciones que ellas desde su propio punto de vista. ¿Y sabe qué es lo que sucede? No podéis alcanzarlo. Esto viene a suceder como un castigo para esa misma persona. Anhela algo y por el mismo hecho de anhelarlo, automáticamente lo hace más grande, más alto, más lejos y está luchando por aquello que no puede alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hermanos, la actitud del cristiano debe ser según la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña en las epístolas de Timoteo que debemos aprender a vivir satisfecho con lo que tenemos. Dice, nuestra verdadera riqueza, ¿qué es? La piedad, el contentamiento. Con eso somos felices. ¿Por qué? Porque Dios provee, satisface nuestras necesidades y no necesitamos ir más allá. Eso debe provocar en nosotros contentamiento, felicidad, tranquilidad. Es cierto, siempre van a haber personas que tienen más que nosotros y siempre van a haber personas que tienen menos que nosotros, materialmente hablando. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Aprender a vivir, como dijo el apóstol Pablo, con lo que tenemos. Si tenemos, con lo que tenemos. Si no tenemos, con lo que no tenemos. Pero debemos aprender a vivir y ser felices, contentarnos.
y sentirnos satisfechos con lo que Dios nos da. Si Él quiere darnos más, nos dará más. Si Él quiere quitarnos aún lo poquito que tenemos, lo quitará. Pero yo debo aprender a vivir como Él quiere que yo viva. Al fin y al cabo, Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es todopoderoso. Yo simplemente soy su hijo, yo soy su siervo, yo soy su esclavo, yo soy su eh, servidor, Él es mi amo. Así que cualquiera que sea su voluntad, tendré que aprender a vivir como tal. Y eso es lo que Dios espera. Si yo logro aprender eso, eso hasta cierto punto permite que Dios cambie su situación conmigo y el día de mañana pueda que me dé más bendiciones de las que yo creo tener, que como ya aprendí a vivir con ellas o sin ellas, no va a ser problema para mí. Pero una persona que no ha aprendido a manejar sus bienes, a vivir con ellos o sin ellos, ¿sabe qué pasaría si Dios le da? Si Dios lo bendice a manos llenas, si Dios le da grande, abundante y rebosantemente, esa persona se puede perder. Y el sacrificio de Cristo va a ser nulo, se va a desperdiciar en esa alma. ¿Por qué? Porque no aprendió a manejar sus bendiciones materiales. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos perdamos, hermanos. Dios quiere que vivamos conformes a su voluntad, siempre y cuando vivamos haciendo lo que a Él le plazca. Diferente es si yo, por malas decisiones, por derrochador, por mal invertir, en fin, razones muy propias, hecho a perder las bendiciones, Dios no se hace responsable por ello. Pero es algo muy importante entender cómo manejar los bienes de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Y cómo así? Bueno, porque la única razón por la que pedís, dice versículo 3, es para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, todo el enfoque de mi vida, lo que yo deseo recibir, todo lo que yo espero, todo lo que yo voy a recibir, ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi propósito? Básicamente mi bienestar personal. Eso se llama egoísmo. En ese sentido, básicamente, nunca voy a recibir, aunque se lo pida a Dios, el dueño de todo, porque Dios no quiere que por egoísta, por avariento, por materialista, pierda mi salvación y pierda mi alma. Oh almas adúlteras, versículo 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Miren, digámoslo así, pintémoslo así. Hay dos amos. Yo estoy en el centro para decidir por uno de los dos. Un amo es Dios. El otro amo es el mundo. El mundo, ¿qué ofrece? Riquezas materiales, bienestar económico, eh, placeres, satisfacción de la carne, de mis deseos, de mis apetitos carnales, una vida aparentemente
feliz desde el punto de vista humano, material. Pero por el otro lado está Dios. Dios que ofrece salvación, vida eterna, solución a mis problemas, una vida llena de felicidad espiritual, de acuerdo a sus bendiciones. Que cualquiera que sea mi necesidad, Dios va a estar allí proveyendo, satisfaciendo mis necesidades más espirituales que materiales. Digo más espirituales porque también Él puede satisfacer las materiales, pero su compromiso es las espirituales. Lo demás, dijo Él en labios de Jesús, va a ser por añadidura, si así es su voluntad. Entonces, nosotros podemos inclinarnos, desear o optar por una de las dos opciones, Dios o el mundo. Ahora bien, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, recibir esos beneficios, vivir al estilo de vida de él, recibiendo lo que él ofrece y disfrutando lo que él da, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Ah, pero si yo quiero bendiciones espirituales, la salvación, la vida eterna, una vida de felicidad verdadera, una vida de bendiciones, de luchas y de encaminarme en el camino correcto y de ayudar al prójimo y de servir a los demás y de ser fieles con su pueblo, la iglesia, y de llenar mi corazón de riqueza espiritual y bendiciones espirituales a través de su palabra, la oración y todo eso. ¿Qué va a pasar? Me voy a volver enemigo del mundo. Así que hermano, hermana, usted decide, o Dios o el mundo, o lo material o lo espiritual, o lo pasajero y lo efímero de este mundo y de esta vida, o lo eterno y lo celestial, lo divino del cielo. No podemos estar queriéndonos tomar de ambas opciones. Dice versículo 4, eso es adulterio. Quiero a Dios, pero quiero tener relación con el mundo. Eso es adulterio. O quiero disfrutar del mundo, pero quiero estar en gracia con Dios. Eso es adulterio. Tenemos que ser fiel a una opción, o Dios o el mundo. Versículo 4, lo repito, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que queda ese desafío para usted y para mí en nuestra mente y en nuestro corazón. Versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, dice Efesios capítulo 4 que cuando nosotros obedecimos el Evangelio como muestra de la aprobación de Dios y su misericordia para nosotros en momentos difíciles, dice que el Espíritu Santo fue puesto como un sello que nos apartó, que nos garantizó nuestra estabilidad con Dios y su gracia y su misericordia. Así que a partir de ese momento
le pertenecemos a Dios, Él es el propietario nuestro, Él es el dueño nuestro, Él es el que decidirá por nuestra vida, a Él le pertenecemos y Él va a responder por nosotros. Pero dice que ese espíritu nos anhela celosamente. Él nos quiere para sí, no nos quiere compartir con el mundo, con el diablo, el estilo de vida del mundo. Él nos quiere solamente para Él. El Espíritu Santo es el que nos identifica y el que cuida de nosotros para que mantengamos nuestra fidelidad hacia Él y no perdamos esa identidad. Él no quiere eso. Si nosotros menospreciamos la salvación, menospreciamos la gracia, menospreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros, el Espíritu Santo va a estar muy triste porque sabe que nos va a perder y vamos a echar a perder lo que habíamos logrado a través de la obediencia al Evangelio. Por eso Él nos anhela celosamente. Nos quiere únicamente para Él, para su honra, para su gloria, para su favor, pero también para que seamos útiles en su reino de acuerdo a su voluntad. Pero Él, versículo 6, da mayor gracia, mayor que la que da el mundo, mayor que la que da el dinero, mayor que la que da cualquier tipo de vida placentera que podamos imaginar de este mundo. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero a la vez da gracia a los humildes. Hermanos, nuestra actitud va a determinar cuál va a ser nuestro futuro dentro de los planes de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida cristiana, con nuestros bienes, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestra capacidad, con nuestros talentos, con todo nuestro ser? ¿Qué vamos a hacerlo? ¿A quién lo vamos a ofrecer? ¿A quién vamos a servir? ¿En qué sentido lo vamos a ocupar? ¿Y cómo lo vamos a invertir? Usted decide de las dos opciones que mencioné hace un momento, hacia qué dirección orientar su vida. ¿O Dios o el mundo? Dice, Dios resiste a los soberbios que no quieren nada con Él, que se sienten completos en el mundo, que creen que lo tienen todo, que lo saben todo, que lo pueden todo, pero aquellos que reconocen que el mundo no es nada y reconocen que aún teniendo lo que tienen, no tienen nada sin Dios, aquellos que son humildes en su condición espiritual, a ellos dice el texto, versículo 6, Dios les da gracia. ¿Quiere usted ser receptor de la gracia de Dios? Tome en cuenta esta cualidad, humildad, cuanto antes. Versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Número 1. Sométase a Dios, no al mundo, a Dios. Para eso se requiere humildad, para eso se requiere obediencia, para eso se requiere despojarse
de aquellas actitudes negativas y de aquello que cree que le va a satisfacer sus necesidades. Sométase a Dios, entréguese a Él, obedezca a Él, viva para Él. Luego, al hacer esto, usted está pasando a ser del bando de Dios, que es el opuesto al bando del diablo. Por lo tanto, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere vivir para Dios, que quiere cumplir la voluntad de Dios, el diablo le va a atacar. El diablo va a luchar contra él, haciéndolo caer nuevamente, atrayéndolo, echando a perder su iniciativa, su deseo, su entrega. ¿Y qué va a suceder? Usted tiene la opción de resistirle, de hacerle frente, de mantener sus convicciones, su obediencia, su identidad como cristiano, como cristiana. Al hacer eso, va a llegar un momento que el diablo va a huir, ya no va a seguirle molestando. Entonces, ahora dice versículo 8: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora sí hay plena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos dado muestras de que queremos estar a su lado, que queremos todo con Él, ya no con el enemigo, ya hemos dado evidencias de que estamos dispuestos a luchar contra el enemigo y eso nos acerca cada vez más a Dios. Y Dios estará más cerca de nosotros. Y note lo que sigue. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Van a haber dudas, van a haber ciertas actitudes por allí, van a haber ciertas inclinaciones, ciertas decisiones, ciertos aspectos que van a estar afectando, pero tenemos que hacerlas a un lado. Eso va a estorbar nuestra vida cristiana. Por eso Dios quiere que definamos nuestra condición y una vez definido, mantenernos ahí. Afligidos y lamentad y llorad. ¿A quiénes está hablando? A los pecadores, aquellos que tienen las manos sucias, aquellos que su corazón está indeciso, aquellos que no están definidos porque son de doble ánimo. Aflíjanse, lamentense, lloren, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, Dios detesta el pecado. Dios rechaza el pecado. La vida del cristiano no debe involucrarse con el pecado, porque esto acarrea el rechazo de Dios. En lugar de eso, note versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué? Porque entonces habremos logrado disfrutar, atraer, poner en beneficio nuestro su gracia, su amor, su misericordia. Hermanos, versículo 11: no murmuréis los unos de los otros. Santiago sabe cuáles son los problemas suyo y mío. Y por eso a lo largo de la carta, si usted ha notado, viene martillando, viene señalando, viene apuntando a aquellas situaciones que nos están afectando.
Esta vez dice la murmuración. No murmuremos, no hablemos mal, no nos quejemos, no, no permitamos que la murmuración se vuelva parte de nuestra vida cristiana en relación con nuestros hermanos en Cristo. No murmuréis los unos de los otros. Versículo 11. Sigamos en su desarrollo. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, es que este hermano mire cómo actúa, es que este hermano hace las cosas así, es que este hermano no sabe actuar de esta manera, es que este hermano aquí, este hermano allá, y la hermana, y el predicador aquí, y el predicador allá, y todo eso. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿A quién se debe el hermano? A Dios. Él está haciendo su lucha. El hermano, la hermana está haciendo su lucha. Está tratando de cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Al igual que lo estoy haciendo yo, al igual que lo está haciendo usted. Pero si yo comienzo a juzgar al hermano, dice Santiago, yo estoy juzgando la ley, porque él está haciendo su lucha y tratando de cumplir la ley de Dios en su vida como yo en la mía. Sigue diciendo, versículo 11, pero si tú juzgas la ley, mire, no eres hacedor de la ley. Si estamos juzgando, si estamos señalando, si estamos criticando, si estamos marcando, si estamos fijándonos si el hermano cumple o no cumple y cómo hace las cosas y cómo no las hace y cómo debe hacer y cómo aquí y cómo allá, entonces dice lo que estamos haciendo es juzgando la ley, no haciéndola. Y como tal nos volvemos jueces. Ahora, Dios quiere que seamos jueces dentro de su pueblo. ¿Necesita Dios jueces? Dios nos ha llamado para que seamos hermanos, para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, para que seamos siervos, para que seamos obreros, para que seamos fieles, para que seamos instrumentos a su servicio, no para que evaluemos a nuestros hermanos a ver quién está cumpliendo y quién no, a ver quién hace y quién deja de hacer, a ver cómo evalúa cada quien la obra de quién. Dios no nos ha puesto en su iglesia para ello. Note versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Ya sabe quién es, ¿verdad? Dios ha dado la ley. Y Dios le puede salvar y Dios le puede condenar. Entonces, si uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, versículo 12, pero tú, ahora se dirige a nosotros, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿O me va a decir usted que está al mismo nivel que Dios? Si hay alguien a quien le corresponde juzgar al hermano, a la hermana, al obrero, al predicador, al siervo, al, al que hace su lucha, no importa quién sea, no importa si tenga un año de bautizado o tenga más de 40 años de bautizado, no importa que sabe mucho o sabe poco, no importa si ha ido a un instituto bíblico o no, no importa nada de eso. Si hay alguien
que tiene la facultad, el derecho y la potestad para juzgar al hermano o a la hermana, para evaluar cómo está haciendo las cosas, ¿sabe quién es ese? Es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano? Dice, si hacemos eso, estamos siendo jueces. Y no estamos llamados a ser jueces, sino a ser hacedores de la ley, o sea, a cumplirla. Usted cumple la ley de Dios, yo cumplo la ley de Dios, todos cumplimos la ley de Dios a como esté en nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, y si todos estamos haciendo el esfuerzo, al final todos vamos a estar en la lucha y en lugar de estarnos criticando, señalando, murmurando y juzgándonos, nos vamos a estar ayudando los unos a los otros para que todos juntos vayamos adelante. ¿No cree que es eso lo que Dios quiere? Vamos ahora, dice versículo 13. Aquí Santiago cambia un poquito la idea y se está centrando en aquellos que sí juzgan a los demás y todo eso, pero ellos también cometen sus errores. ¿Por qué? Porque muchos son muy dependientes de lo material y al depender mucho de lo material pierden el punto de vista de lo espiritual. Mire versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Planes para el futuro. Perfecto, muy bien. Eso es bueno, planificar el futuro, pero hay que saber hacerlo, no hacerlo por hacerlo. Dice, dice Santiago, hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo? Bueno, en el versículo 14 nos va a dar las indicaciones de cómo hay que planificar para el futuro. No que no hay que hacerlo, pero hay que saber hacerlo. Por porque si no lo hacemos bien, esa planificación del futuro no nos va a beneficiar en nada. Versículo 14. Ya habló en el 13 de los planes. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Note por favor, antes de pasar al 14, cuáles son las estrategias, qué es lo que van a hacer. Está planificando lugar, tal ciudad, tiempo, un año, forma, tráfico y resultados, ganancias. O sea, el plan está completo. Cuando dice traficaremos, no sé exactamente en qué estaba pensando Santiago o cuál era el, el tipo de comercio que existía en aquellos entonces, pero la palabra tráfico, usted sabe que no es muy lícita, habla de negocios un tanto dudosos, pero aún así están planeando y están desarrollando sus planes. Pero dice versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Está dependiendo del aquí y del ahora, materialismo. No sabe qué va a suceder mañana, pero él está haciendo sus planes y a largo plazo, para un año y si es posible más, porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, versículo 14. ¿Qué es vuestra vida? Está pensando en tiempo, está pensando en lugar, está pensando en estrategias de trabajo, está pensando en resultados de trabajo, en ganancias y todo eso, y aumentar las riquezas, pero lo principal, dice Santiago,
no saben el mañana. Y luego, ¿qué es vuestra vida? ¿Sabe que todo gira en torno a la vida? Si una persona ya no tiene vida, no puede hacer nada de eso, ni planificar, ni viajar, ni invertir, ni traficar, ni ganar, ni nada. Así que todo depende de la vida y de los planes de Dios. Y todo eso está quedando afuera de la planificación. Todo se ha centrado en lo material, en los planes humanos. Lamentable, ¿no? Interesante cómo Santiago nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más realista, más apegada a la realidad. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente, dice Santiago en su respuesta, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se fue, se desvanece. Ahí estaba la vida, pero luego ya no está. Y es exactamente lo que sucede en nuestra realidad. Estamos con una persona, la saludamos, platicamos con ella por la mañana y por la tarde recibimos la noticia. Murió. Un accidente de tránsito, una enfermedad, un ataque al corazón, qué sé yo, cualquier situación. ¿Qué es vuestra vida? Es demasiado frágil, demasiado efímera, demasiado aparente. Es algo que está, pero en un momento y al siguiente momento ya no está. ¿Tomamos en cuenta eso nosotros en nuestros planes? Al menos la persona de la que estaba hablando acá, o de las personas de quienes habló Santiago en el versículo 13, no lo tomaron en cuenta. Sin embargo, usted y yo, como cristianos, conscientes de la perspectiva espiritual y del punto de vista de la realidad divina en nuestro mundo, podemos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay algo que es eterno en este mundo, ¿sabe qué es? Dios. Únicamente eso. De allí nada es eterno. La vida, el dinero, los negocios, todo lo material. Así como se obtiene, se pierde. Así como se hace, se deshace. Así como se alcanza, se deja de alcanzar. Así que es importante tomar en cuenta de eso. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, note, si el Señor quiere, iremos y haremos esto o aquello. Es importante tomar en cuenta lo que Santiago está diciendo acá. Y la importancia radica en el nivel de conciencia de lo que se está diciendo. No simplemente decir la frase, si Dios quiere, si el Señor quiere, iremos a tal parte y haremos esto o aquello, ¿verdad? Recuerdo una frase muy común que se utiliza por muchas personas, primero Dios, en el nombre de Dios. Y se dejan ir y aunque no sea muy apegado a la voluntad de Dios lo que van a hacer, pero nombre de Dios Todopoderoso. Santiago dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¿Se está tomando en cuenta a Dios en nuestros planes? Si lo estamos tomando en cuenta a Dios, eso no lo va a reflejar el hecho de decir si el Señor quiere, sino si los planes que yo voy a hacer, las metas que me voy a proponer, van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, de acuerdo a los intereses de Dios, y Dios va a manejar
propósitos e intereses. Porque entonces, ¿de qué serviría decir si el Señor quiere? Así que, hermanos, consideremos esto en nuestra vida y eso nos va a ayudar a que nuestros planes, nuestros objetivos y nuestras metas sean más apegadas a la voluntad de Dios. Pero ahora, dice Santiago, refiriéndose a aquellas personas a quienes les está poniendo el dedo en la llaga, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué tanto nos jactamos nosotros en nuestra vida? ¿Qué tanto nos creemos autosuficientes? ¿Qué tanto creemos que podemos manejar todo a nuestra manera, a nuestro modo y con nuestras capacidades, con nuestros intereses, con nuestros propósitos, a la manera nuestra, con nuestras mentes, con nuestros propósitos, con nuestros planes, y así va a suceder y así va a ser. Cuidado con la jactancia, hermanos. Dice, toda jactancia semejante es mala. Es mejor reconocer quiénes somos delante de Dios y como ya se dijo antes, se hizo un contraste entre el humilde y el soberbio, entre el jactancioso y el que reconoce a Dios en su vida. Toda jactancia es mala. Por lo tanto, debemos hacer las cosas como Santiago nos ha dicho que deben hacerse, haciendo a un lado la soberbia. Y eso es bueno. Y dice el versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora nosotros ya sabemos, en el capítulo 4 de Santiago hemos aprendido a llevar una vida, perdón, exenta de soberbia. Planificar de acuerdo a Dios, no a mí. Hacer los planes conforme a la voluntad de Dios. Vivir una vida no conforme al mundo, sino conforme a Dios. Y vivir una vida recta, donde no hayan pleitos, no hayan guerras, no hayan nada de eso. ¿Por qué? Porque mis intereses ya no son míos, están sometidos a Dios. Y eso me ayuda a ubicarme en una posición en contra del enemigo, de Satanás, del diablo, a quien voy a resistir para que huya de mi vida y así quedarme únicamente con propósitos, objetivos y planes divinos que dirijan mi vida. Eso es lo bueno. Y al llevar una vida así, practicando el bien en ese sentido, no estoy pecando. Pero si yo sé qué debo hacer y no lo hago, entonces sí, estaré pecando. Versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, de esta manera llegamos al final de la lección del capítulo 4. Esperamos seguir aprendiendo más. Nos queda aún una clase más. Y ojalá que todas estas enseñanzas, todas estas reflexiones, todas estas ideas que Santiago quiere presentar en nuestra vida sean tomadas muy en cuenta para vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Así que gracias nuevamente por su atención y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. No olvidemos las tareas y sigamos siempre aprendiendo de Dios y su voluntad. Bendiciones para todos.